Y muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a otro capítulo de Divagando con Autotune. No sé si se escucha. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante para mí, al menos, que voy a dar alguna cierta introducción de cómo me acerqué a él, de cómo llegué hasta esto y las opiniones que tengo, pues. Antes que nada, me gustaría dar dos advertencias. La primera es que profundicé todo lo que pude en el tema porque entiendo que es una religión que es la religión, de hecho, de casi todo el mundo. O sea, en la constitución de mi país, de Argentina, está dicho que somos todos católicos, o sea, literal, o que el pueblo es católico como tal. Y la segunda advertencia es que a mí no me interesa que esto sea ni cierto ni verdadero. A mí que Jesús sea real y haya dicho lo que he dicho o no lo haya dicho, no me afecta en nada. Por lo tanto, solo voy a exponer los frutos de mi investigación. Bueno, sí, más mi opinión, claramente, pero no es una opinión con ningún tipo de interés. O sea, a mí nunca me llamó la religión. De hecho, siempre tuve como un pequeño malestar con eso, ¿no? Porque me parecía que la gente se dejaba llevar mucho. Por eso, incluso desde muy, muy chico, y de hecho le he guardado un poco de resentimiento tanto a la religión como a la figura que vamos a hablar hoy, que es Benjoa Joseph, a.k.a. Cristo, a.k.a. Jesús. Así que nada, prepárense porque hoy no vamos a hablar de ningún Gil, porque para eso hablamos de un dirigente político, y vamos a hablar de Jesús, loco. Que bueno, más o menos va por ahí, pero bueno, no importa. ¿Por dónde empezar con Jesús? Bueno, voy a empezar hablando de cómo llegué un poco a este tema y empezamos con la intro de su vida, ¿no? Yo desde siempre me ha interesado la búsqueda interior, la búsqueda de saber la verdad, qué es lo que al humano puede llevarlo a llegar a su máximo potencial, ¿verdad? Está grabando, ¿cierto? Sí, está todo grabando. Perfecto. ¿Qué es lo que puede llevar al humano a su máximo potencial? Y una de las doctrinas que más me acercó a eso, o que más yo dije, ok, este es el que tiene la posta de verdad, fue con el budismo, y lo expuse también en el podcast sobre el budismo, que es la única religión útil, para mí, religión entre comillas, pues considero al budismo más un dogma que una religión, o sea, algo que aprender, una filosofía. Y me pasa algo parecido con Jesús y el cristianismo. Yo en aquel podcast puse a parir al budismo, sin embargo hablé muy bien del Buda, y eso es lo que voy a hacer en esta ocasión también. Pues el cristianismo es una basura infecta, perdón a todos los que son cristianos, pero por favor cuestionen sus paradigmas, y peor si son católicos todavía. Así que vamos a hablar de Jesús. ¿De qué te reís, amor? No te rías, no te rías. Vos seguís tejiendo, vos seguís tejiendo. Así que comencemos. La primera pregunta que me surgió al ponerme a buscar sobre Jesús y al aprender sobre su enseñanza es, ¿realmente existió Jesús? Esta es una pregunta muy interesante porque hace mucho tiempo que existió Jesús, si es que existió, y las fuentes son bastante diversas. O sea, hay muchas fuentes, las principales son de un tal Claudio Josefo, o Flavio Josefo me parece que era, que habló sobre un tal Cristo que tenía sus seguidores por ahí. Después hubo como... O sea, fue una de las citas más importantes que se tomó a partir de eso, pero después hubo un problema porque la cita fue como cristianizada por algún motivo. Tipo, el chabón como que decía, Cristo era uno que estaba por ahí con sus seguidores y que lo ejecutaron porque decía ser el Mesías. Y el chabón que lo cristianizó puso Cristo, el Hijo de Dios, el caminante del agua, el hacedor de milagros, iba con sus discípulos todos coronados de gloria. Eran argentinos los discípulos. Pero bueno, me explico, ¿no? Es una de las muchas fuentes que fue corrompida, podríamos decir. Ay, te acabo de llegar un WhatsApp, amor, lo acabo de escuchar. Que fue como corrompida, digamos. Te acaba de llegar otro. ¿Para qué? Lo muteo. Te acaba de llegar otro. Bueno, como decía, la fuente de Flavio Josefo fue una de las que más cristianizada fue, por así decirlo. Y hay otra fuente muy importante de un historiador griego, si no me equivoco, romano, perdón, que ya en esa época estaba Roma, en esa parte del mundo, lo que antes era Grecia, o más bien todo el territorio helénico, que se dice. Uno de los otros historiadores es Tácito, que hablaba de los seguidores de Cristo, de un tal Cristo, decía de hecho. Y bueno, hay muchas fuentes cristianas y muy pocas fuentes no cristianas, alguna que otra judía. En cuanto a mí, ¿qué opino yo de esto? Yo creo que Jesucristo sí que existió y que sí que fue una persona real. Sin embargo, han mitificado su figura y la han hecho prácticamente un personaje de manga, básicamente. Que bueno, hay mucho de cierto ahí, para mí, hay mucho de incierto ahí también, para mí, de nuevo. Pero bueno, eso es lo que vamos a ahondar ahora mismo.
¿existió realmente Jesús? Que ya lo respondí. ¿Cuál es la enseñanza verdadera de Jesús? ¿La iglesia manipuló las pruebas en su contra? Bueno, quédense tranquilos que en esta capilla sixtina que nos hemos montado acá con una sábana y literalmente nada más, vamos a responder a todas sus preguntas. Así que comencemos. Bueno, con el inicio de la vida de Cristo pasan varias cosas para mí, y es que muchas de esas cosas están muy vinculadas con otras figuras místicas e históricas, como por ejemplo Krishna, como por ejemplo Ciro el Grande, como por ejemplo un rey persa que ahora no me acuerdo. Hay muchos personajes históricos, místicos, entre comillas, a los que se les atribuye un nacimiento muy similar al de Jesús. Nacidos de una virgen, después de alguna profecía que profesaba que ellos iban a nacer, como le pasó al Buda también, por ejemplo, que la madre vio como un elefante blanco en un sueño y dijo, "¡Ah! Se viene el príncipe de todo". Y yo como, pero ¿qué carajo interpretás de ahí? Pero bueno, con Cristo pasó algo muy similar, por no decir que pasó literalmente lo mismo. El hecho de que la madre, o sea, María, haya sido virgen, bueno, ¿qué te voy a decir, hombre? Cada uno cree lo que quiere, pero qué sé yo, una paloma en forma del Espíritu Santo, si me dieses un animal más fálico, capaz me la creía, pero justo una paloma. Bueno, eso ya entra en cuestión de cada uno, ¿no? Para mí eso forma parte del mito de Jesucristo. Sin embargo, sí es cierto que la profecía existía y que venía de los Antiguos Testamentos, porque en la época en la que nació Jesús, cuyo emperador era Herodes, si no me acuerdo mal, no tengo escrito. Así es. Él nace con Herodes, que nace en una región de Belén, que se llama Judea. Después van a Nazaret por el nacimiento, dado a que el rey que sabía, el emperador en realidad que sabía de esta tradición y de esto que iba a pasar, que iban a ser el supuesto Mesías, manda matar a todos los niños de Judea de menos de 3 años, como diciendo, mira, si Cristo está acá, yo los mato, y fin. Pero bueno, la madre se había ido para otro lado, así como pasa también con Krishna, por ejemplo, así como pasa también con Zoroastro, que Zoroastro es la versión real del mitificado Zaratustra, del que habló Nietzsche, que es uno de los creadores de la religión más antigua del mundo, sobre la que se basa mucho el cristianismo. Y si no me creen, internet está ahí y está para todos. O sea, esta info a mí no me interesa ni que sea verdad ni que no sea verdad. Yo solamente la investigué, vi que para mí tenía sentido y se las expongo a ustedes porque me parece que tiene mucho de valor, por supuesto. Después, él muere con Tiberio, después vamos a hablar de la muerte de Jesús y la resurrección, que es todo un tema también, pero bueno, este podcast se basa básicamente en su enseñanza y en la separación que él tuvo de la iglesia, ¿no? O al menos que la separación de la enseñanza de la iglesia, no tanto de la figura de Cristo, porque claro que la acuñan y la llevan a todos lados y la ponen en una cruz y te la dejan ahí muerto en un sepulcro para que lo veas en la iglesia y digas, ¿por qué hay un Cristo ahí todo muerto con...? Bueno, básicamente eso. Hay muchas cosas que separan a la idea de Jesucristo real de la tradición cristiana. Una de ellas me parece a mí que no tiene tanto que ver con Jesucristo, pero sí que es una de las cosas que más embonan en ver cómo hizo la iglesia para dar vuelta a todo, ¿no? Y es que en la traducción original, más bien en la versión original de la Biblia, se habla de los Elohim cuando se habla de Dios. Cuando dice Dios creó el mundo, eso es una traducción que se hizo después desde el griego Deus, ¿no? Uy, se me apagó la pantalla. Bueno, como venía diciendo, una de las traducciones que utiliza la Biblia para mitificar el relato de la religión y de Dios y del cristianismo, etc., es la traducción de los Elohim, que los Elohim es a lo que se refiere cuando se refiere a quién creó el mundo, ¿no? A Dios, cuando Dios hizo el mundo con la palabra, vieron que Dios dijo y entonces apareció. Bueno, la traducción original, más bien el texto original, habla de los Elohim, los en plural. Y de estos, los Elohim, la Biblia se trata de uno de ellos llamado Yahvé, que bueno, es el que todos conocemos como Abraham, ¿no? O sea, no Abraham el hombre, ¿no? Sino el Dios abrámico, ¿no? De las religiones del libro sagrado, que son pues el judaísmo, el cristianismo y el islam. Que bueno, el islam ya es tema para otro podcast, pero ese sí que se lleva al podio a la peor religión de todas. Mirá que las detesto casi todas, pero es el islam la peor. Bueno, ya iremos al islam luego. También, para continuar con lo del relato, otra de las cosas que más me llamó la atención es que los evangelios que se eligen para ser los canónicos, ustedes saben que hay 4 evangelios: Marcos, Juan, Lucas y Mateo. Bueno, la historia de la iglesia, de por qué se eligieron estos 4 evangelios, dice algo así de que había una
una Biblia al fondo de un lago en no sé qué agua bendita y salieron a flote los 4 evangelios y dijeron, son estos. Bueno, para mí hay que estar bastante imbécil para creer eso, de corazón, porque hay muchos, muchos, muchos más evangelios que se conocen como los evangelios apócrifos, que quiere decir que, bueno, en algún momento, supongo que los habrán leído y habrán dicho, bueno, esto va a hacer que la gente no quiera venir a la iglesia, por lo tanto los sacamos, pero son evangelios que existen y que algunos son de hecho mucho anteriores a los evangelios que hay actual como canónicos. Y de hecho hay Biblias más viejas, como por ejemplo la Biblia etíope de Etiopía, que es mucho más larga y tiene muchos más evangelios. Uno, por ejemplo, es el de Enoc, que no tiene enseñanzas esotéricas como de las que vamos a hablar ahora, pero sí que tiene cosas muy raras, como por ejemplo que hablan de que bajaban los aliens, y, o sea, hablan de alguna figura mística, pero tienen tanta similitud con los aliens que es ridículo no asimilarlo, ¿no? También estas figuras de los aliens que describen en ese evangelio, en el evangelio, no sé si es un evangelio, creo que es el libro de Enoc simplemente, que Enoc también es un personaje bíblico del que narra Noé, creo que es el abuelo de Noé si no me equivoco. Bueno, de estas figuras que parecen aliens que narra Enoc, también hay muchas figuras mayas e incas que se asemejan a esa misma descripción. Así que se podría pensar que quizás sí son seres reales que bajaron en varios puntos de la Tierra en otros momentos. Quizás sí, eso en este podcast no les interesa. Me gustaría enalzar también las similitudes que tiene la figura de Cristo. Les voy a decir unos pares de nombres con los que la figura de Cristo y la historia del nacimiento de Cristo se relaciona. Y ustedes van a decir que sí. Krishna, Ciro el Grande, Horus, el hijo de Iris de la mitología egipcia, Mitra, Zoroastro, Buda, Perseo y después, en cuanto a la enseñanza misma como tal, es muy similar también a Buda, a Krishna, a Zoroastro, a Hermes Trimegisto, que de eso vamos a hablar también, a Platón y a Pitágoras. ¿A vos te parece? Dije todo nombres esotéricos a la mierda y después te tiro Platón y Pitágoras. Bueno, porque Platón y Pitágoras creían varias cosas similares a las que enseñaba Jesucristo, ¿no? Todos conocemos cuál es el mensaje de Jesucristo, que es de compasión, que es de perdón, que es de amor, que es de ayudar al prójimo, que es de, y esto es una mala traducción, de dar la otra mejilla, ¿no? Sin embargo, las enseñanzas de Jesús tenía otra capa de mucha, mucha complejidad, de la cual vamos a hablar ahora. Es un tema muy, muy extenso, así que no creo que se pueda abarcar todo y tampoco yo lo abarqué todo como tal porque hay demasiados textos, muchos textos que hablan del Jesús místico y que hablan del gnosticismo, por ejemplo. Bueno, y parte de estas enseñanzas, yo creo, al menos es mi teoría, de que Jesús tenía varias de estas enseñanzas de Hermes Trimegisto y de Buda principalmente, porque ustedes saben que en la historia de Cristo hay muchos años que están perdidos. Se habla del nacimiento de Cristo, se habla de algún que otro momento a sus 12, 13 años en los que dice que él debatía con los sabios de los templos y todos se quedaban como, ¿pero qué le pasa a este pibe? Es como un capo, ¿no? Y qué miércoles estaba diciendo. Bueno, y él empieza a predicar a sus 30 años, ¿no? En ese tiempo que se pierde de la vida y de la historia de Jesús, hay varias teorías. A mí la que me llegó más, o la que yo creo que va más por el lugar de la verdad, ¿no? Bueno, me voy a sacar las medias. Ignoren mis medias de M&M. Bueno, hay varios textos que hablan de que Jesucristo en sus años perdidos fue para el Egipto antiguo a conocer las enseñanzas. No sé si fue exclusivamente a esto, pero en consecuencia conoció las enseñanzas de Hermes el 3 veces grande, que es, bueno, Hermes Trimegisto, el escritor del Kybalión, que bueno, para los que sepan de lo que estoy hablando, ya saben muy bien de lo que estoy hablando. Para los que no sepan, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, que bueno, es un hombre que escribió sobre varias leyes universales, si se quiere, ¿no? Como la ley de correspondencia o la ley de causa y efecto, por ejemplo, entre otras varias. Creo que son 9 o 10. ¿No? Luego, también se habla de que el Buda pudo haber ido... El Buda, ay, por favor. De que Jesús pudo haber ido a la India a conocer los preceptos del Buda. Cosa que me parece muy lógica, sinceramente, porque, bueno, el Buda nació vivió, murió 500 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, sus enseñanzas ya estaban bastante expandidas, al menos en la India, me imagino. Y bueno, y en esa versión de Judea y de Jerusalén y de Belén, etc., había una cierta... Esto lo vi en un documental del National Geographic.
había como la ruta de la seda que iba por ese lado, así que es bastante probable de que Jesucristo en sus años perdidos se haya nutrido con el conocimiento de otros sabios como Hermes Trismegisto o Buda, por ejemplo. La posibilidad existe, yo decido creer que sí, dado a las enseñanzas que impartió después, que son las que vamos a leer ahora. Sí, dije leer, no te voy a interpretar nada. Bueno, sí voy a interpretar algunas cosas, pero te las voy a leer textuales. Hay otro punto, igual, que me gustaría tocar sobre la iglesia, y es que Jesús dijo literalmente que el que rezaba para la gente en voz alta, el que quería que lo viesen rezando, era nada más que un egocéntrico e un hipócrita, inclusive. Hay una frase también en Mateo, si no me equivoco, en la que él dice, reza en privado. Cuando cierres la puerta y entres a tus aposentos, reza en privado al Padre y el Padre te recompensará en público. Hay muchos momentos también en la Biblia, esto no lo estoy sacando de ningún lado apócrifo ni ninguna rareza, hay muchos momentos en la Biblia en donde Jesús, o sea, se habla de que quizás Jesús se levantaba 2 horas antes o se iba, se aislaba y se metía en un bosque a oscuras y se ponía a meditar, se ponía a orar. Así que esto habla mucho también del viaje interior y de la soledad que consideraba tan importante Jesucristo, ¿no? Que eso es lo que voy a leer ahora, repito. Pero me gustaba dejar claro este punto sobre la iglesia porque me parecía importante también. Ahora mismo, entrando en la segunda parte del podcast, esto fue un poco de mis opiniones y sobre las cosas que fui buscando y sobre las cosas que creo que embonan entre sí de esta historia oculta de Jesucristo, que al menos yo decido creer porque me parece lo más lógico, sinceramente. O sea, todo lo que dice Jesucristo está tan atado a lo que dicen otros sabios como Buda, como Krishna, como Lao Tse, como Confucio, como Hermes, como Pitágoras. Está tan atado que es ridículo pensar que no fue así, ¿no? De hecho, se habla de la conciencia crística, así como los budistas hablan de la iluminación, el sadhana para escapar de moksha, que bueno, ya estoy usando términos medio hindúes, pero no importa. Bueno, se habla de la conciencia crística como algún modo de iluminación. Y ahora les voy a exponer los dichos de Cristo por los cuales yo creo que él estaba tan metido en esto, ¿verdad? Así que comencemos. Me voy a poner los lentes, si me permiten, voy a tener que sobrepasar mi miopía con algo. O sea, no hago milagros todavía. Me faltan algunos pares de... No sé, estoy vestido de cura de menores, supongo. Continuemos. ¿Por qué me miras así, amor? Bueno, muchachos, ¿están listos para la carne del asunto? Tengo una banda que leerles, así que no se van a salvar de conocer el verdadero mensaje de Cristo, porque yo estoy acá para eso, loco. Para eso estoy, para salvarles la vida así como me la ha salvado a mí también. Que si bien mi vida no se iba para ningún lado, nada, están muy buenas las enseñanzas. Aún así, creo que no es el mejor camino para el viaje interior realmente. O sea, yo que he estado estudiando bastantes religiones que hablan de esto y bastantes doctrinas que hablan de esto, me parece que Cristo sí que da una versión muy amplia sobre las cosas que dice y te deja saber exactamente lo que está diciendo y exactamente hacia dónde tenés que ir, por decirlo de alguna forma. Pero no es como tan metódico, ¿no? Como que el Buda te dice, mira, los 4 problemas del sufrimiento son estos, las 4 verdades, y tenés que seguir esto, el óctuple sendero, meditá, hace esto y no sé cuánto. Cristo te dice más como algo etéreo. Leamos. Evangelio de Tomás, dicho 1. Y él dijo, quien busque no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se sorprenderá, y cuando se sorprenda reinará, y cuando reine descansará. Quizás este dicho no significa mucho ahora, pero vamos a seguir leyendo dicho. También, Evangelio de Tomás, dicho 3. Jesús dijo, si tus líderes te dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo te precederán. Si te dicen, está en el mar, entonces los peces te precederán. Más bien, el reino está dentro de ti y está fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres el Hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces a ti mismo, vivirás en la pobreza y serás la pobreza misma. De acá viene también el dicho de Jesús, que no lo tengo anotado acá, pero me lo acuerdo, que habla de que al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Que yo creo que es un dicho que conocemos todos, ¿no? Nos los ha dicho nuestra abuela, pero por lo menos 10 veces, mínimo. A no ser que su abuela no esté viva, en todo caso, bueno, pega un rezo. Fin del rezo. Continuemos. Dicho 29, estamos solo en el Evangelio de Tomás. Después voy a ir al Evangelio de María Magdalena, voy a ir a la Pistis Sofía, voy a ir al Evangelio de los egipcios, voy a dejar de levantar dedos porque se me cae el micrófono, y voy a ir al Apócrifo de Juan. También están las cartas de Pablo por acá, que si las quieren investigar están por ahí,
pero las cartas de Pablo son muy viejas, de hecho son antes de todos los evangelios, y el chabón habla como Jesús se le aparece ahí en espíritu, ¿no? Eh, a la conclusión que he llegado sobre la resurrección de Cristo, que dije que antes lo iba a decir, a Jesucristo lo lapida Tiberio, que Tiberio es un emperador romano de ese momento, que se lo consideraba, hay mucha historia escrita de Tiberio, sabemos una banda de Tiberio, que era un hombre como muy antisemita, muy como que le gustaba el bardo, era provocador, y él en ese momento tenía algunos judíos que no sabía si dilapidar o no, y le dio a la gente elegir a ver a quién quería que crucificaran, si a un random que no conocemos, o a Jesucristo, el supuesto rey de los judíos, acuñado por él, ¿no? Que de hecho en la parte de arriba de la tumba le iban a escribir rey de los judíos, pero después le pusieron, él dice que es el rey de los judíos, ¿no? Como para no darle esa credibilidad. Aunque bueno, en las representaciones actuales, o más modernas al menos, se conoce por así decirlo, lo que estaba escrito arriba de Cristo como INRI. Supongo que este rosario que tengo puesto dirá INRI, que significa también rey de los judíos. Bueno, no lo dice, ignórenme. Vamos a seguir leyendo. Continuemos. Dicho 29, Evangelio de Tomás. Si la mano derecha te causa pecado, córtatela, porque es mejor entrar en el reino de los cielos con un brazo que con dos brazos ser echado al infierno. Continuemos. Quiero que se los guarden. ¿Qué? Tremendo ese. Sí, olvídate. Tremendo. Dicho 49. Son recontra largos aparte estos evangelios apócrifos. Parece como que, son 3-4 dichos, pero son casi, algunos son hasta más largos que los evangelios canónicos. Que bueno, ya les digo, de canónicos tienen el nombre nomás porque son evangelios como otros evangelios, literalmente. O sea, entiendo que supuestamente tienen cierta veracidad porque 2 están escritos por apóstoles y 2 están escritos por gente que estaba muy cerca de apóstoles. Pero bueno, a ver, hay un evangelio de Judas. En el evangelio de Judas dicen, mira, los humanos son unos pelotudos totales. No entienden que vos sos el Cristo, el Mesías. Yo te entrego, vos te morís, vos reapareces, resucitás, respawneás ahí donde sea que hayas puesto la cama. Estaba Minecraft, el hijo de puta. Y bueno, y le demostrás a todo el mundo que, bueno, Judas Iscariote, que no es el otro Judas, porque en los apóstoles de Cristo había 2 Judas, uno que tenía un hermano que también era apóstol, y después Judas Iscariote, que es el supuesto Judas que lo traiciona. Bueno, en este mismo evangelio, que es apócrifo también, por supuesto, porque no te van a poner la iglesia del evangelio de Judas ahí a Jesús diciéndole, ay, entregame estos tarados, si no, no casan una. Así que nada, que sepan que ese evangelio está ahí, pero que no voy a leer nada de eso. Continuemos. Jesús dijo, dicho 49, Evangelio de Tomás, el hombre viejo debe ser renovado en el hombre nuevo, porque de esta manera se alcanza la luz que está dentro de él. Ya vemos algo del viaje interior. Dicho 70, Evangelio de Tomás, Jesús dijo, si eres uno, tú serás lleno de luz, pero si tú eres dividido, tú serás lleno de oscuridad. Eso para mí tiene mucho, mucho, mucho que ver de lo que hablaba, bueno, muchos sabios, pero me voy a basar en el Buda específicamente, y en Hermes Trismegisto, porque considero que de ahí es de donde sale la verdadera enseñanza, o al menos los pilares que comparten, ¿no? Esto está muy basado en la ley de la dualidad de Hermes Trismegisto, o sea, es uno de los principios herméticos básicos, y Jesús acá lo expone, pero mejor que nadie. Bueno, no sé si mejor que nadie por lo que ya dije antes, que no me parece el mejor sendero, pero whatever. Dicho 113. Sus discípulos le dijeron, ¿cuándo nos mostrarás el reino? Jesús le dijo, cuando encontréis el reino, no diréis aquí está o allí está, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. ¿Qué mierda quiere decir esto? Bueno, interprétenlo. A ver, hay un montón de dichos que lo voy a explicar todos. No me jodan. Evangelio de María Magdalena. Ya les digo, voy a leer algunos pares. No voy a leer, obviamente, todo porque tendría que ser un audiolibro. Que lo podría hacer también, no me molestaría del todo, pero no lo voy a hacer. Jesús dijo, Evangelio 9, 2-5, de María Magdalena, que también es un apóstol. De hecho, es el apóstol más cercano de Jesús, que se hablaba de que Jesús mantenía una relación bastante íntima con María Magdalena, y que a muchos de sus discípulos no les impartía el mismo conocimiento porque simplemente no estaban preparados para lo mismo. De hecho, muchos de sus apóstoles, esto está en la Biblia, lo pueden leer después de todos los discursos, después del de la última cena, después del de los olivos, después en el que hace la parábola del grano de mostaza, que no me lo acuerdo. Después de un montonazo de dichos de Jesús, permítame un trago de agua porque si no me va a dar un ataque. Después de una banda de discursos de Jesús, los apóstoles se le acercan y le dicen,
che, esto que dijiste, ¿qué quiere decir? Eso es por eso mismo, porque no estaban preparados simplemente para la enseñanza de Jesús, también porque hay que entender que él estuvo en una época muy diferente, ¿no? La mayoría de discípulos de Jesús y la gente que lo rodeaba era, bueno, gente pobre, analfabetos, indigentes, prostitutas. em, bueno, ya saben que Jesús cuando hacía sus banquetes, por ejemplo en el de la última cena, le decía a la gente, tráeme a todos los pobres. Y los apóstoles le decían, pero es que no hay más pobres. Y Jesús tipo, tráemelo, si está ciego, si le falta una pierna, tráeme a cualquiera. Y María Magdalena dijo, el Salvador nos enseñó a buscar la luz en nuestro interior y a no dejarnos engañar por las apariencias externas del mundo. 11, 3-5. Jesús dijo, el reino está escondido en el corazón y no es visible para los ojos. Solo a través del conocimiento interior y la meditación puede ser hallado. Bastante budista el asunto, si me preguntas a mí. Pero bueno, nada. María continuó. La búsqueda del reino es un viaje interior y cuando encontramos la paz dentro de nosotros podemos conocer la verdadera realidad. Esto sale de una corriente que, esto no lo pensaba decir, pero bueno. Esto sale de una corriente mística. Como saben, el cristianismo no apareció una vez que Cristo empezó a dar su enseñanza, sino que apareció mucho tiempo después. Y en los primeros siglos de cristianismo había una corriente que era más mística, que se llamaban los gnósticos, que profesaban el gnosticismo. Y ellos decían que, muy similar a Platón, que el mundo real está hecho por el demiurgo, que el demiurgo es así como una entidad que crea el mundo irreal, ¿no? Que es este en el que estamos todos. Y bueno, y Jesús da la llave o la clave para el mundo verdadero, ¿no? El mundo de la esencia, diría Platón. El mundo de las ideas. Que después viene Aristóteles y le dice, no. Pero bueno, eso es otro tema también. Continuemos. Voy a leer la Pistis Sofía. Atentos. Atentos, clase. Vos, el que está con el celo ahí. Libro 1, capítulo 5. Jesús dijo a sus discípulos, solo a través del conocimiento interno y la búsqueda espiritual se puede alcanzar la verdadera comprensión y la unión con el Padre. O sea que Jesús no hablaba en clave en los evangelios apócrifos, no decía parábolas, te decía las cosas directo. Te decía, mirá, Jesús, él mismo se refería a él en tercera persona. Era Yoda, el hijo de puta. Bueno, Jesús decía que Cristo está dentro tuyo. O sea, las iglesias quieren que vayas, porque si no, no tienen plata. Fácil. No puede haber iglesia si la gente no va a la iglesia. La iglesia está hecha para que vayas a la iglesia. Fin. A base de tus creencias y bueno, los paradigmas que te imperan y que nunca cuestionás porque sos un NPC, básicamente. El Salvador enseñó, la verdadera luz es aquella que se encuentra dentro del ser y no en los objetos mundanos. Buscar dentro de uno mismo es el camino hacia la iluminación. Bastante budista el asunto, si me preguntan a mí. Hoy. Gracias, amor. Libro 4, capítulo 18. El Salvador dijo, la salvación viene del conocimiento interno y de la conexión con el espíritu. Solo aquellos que buscan en su interior encuentran la verdad. Sigamos, no me quiero parar en todos porque me faltan bastantes. Jesús dijo, libro 5, capítulo 21. La verdad no es algo que se pueda encontrar fuera de ti. Debes buscar en el interior para descubrir el reino de Dios. Evangelio de la verdad. Capítulo 5. Jesús enseñó, la verdadera realidad es encontrada dentro de ti mismo. La búsqueda externa solo te alejará del verdadero conocimiento. Capítulo 7. Quien busca la verdad en las apariencias externas se pierde en el engaño. La verdadera búsqueda es aquella que se realiza en el corazón. Capítulo 9. El conocimiento de la verdad se obtiene a través de la experiencia interna y la revelación espiritual, no por los métodos mundanos. Capítulo 13. O sea, una bajada de línea espiritual de Jesús brutal. Parece New Age. Literalmente parece New Age. Capítulo 13. La verdad no puede ser ¿Ya lo leí? No. La verdad no puede ser encontrada en los libros o en las enseñanzas externas, sino en la experiencia interior y la conexión espiritual. Que esto me gusta mucho ligarlo al Buda cuando él decía que el conocimiento no es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es la que se obtiene del pozo, por así decirlo, ¿no? Estos son términos muy abstractos, pero del pozo infinito de la vacuidad interna, ¿no? Que después la vacuidad es un término que después desarrolla más Bodhidharma, pero bueno, no estamos hablando del budismo ahora. Pero lo seguiremos haciendo. Tranqui. Evangelio de los egipcios, que este es uno de los que se encontró mucho después, junto con los... Bueno, o relativamente cerca en cuanto a fecha con los manuscritos del Mar Muerto, que bueno, son evangelios muy viejos, que tienen muchos años, incluso más que los evangelios reales, normales. Obviamente no más que el Antiguo Testamento, por ejemplo.
Parte 1, capítulo 2. Jesús enseñó. El reino de Dios está en el interior del ser humano. Parece que hace copy-paste a este punto el hijo de puta. Dice lo mismo en todas las frases. Está en el interior del ser humano. Solo a través de la introspección y la meditación puede uno descubrirlo. Parte 1, capítulo 6. El Salvador dijo, la búsqueda de la verdad solo comienza en el corazón. Solo a través de la reflexión interior se puede encontrar el conocimiento verdadero. Parte 2, capítulo 3. Todo esto se puede buscar, ¿no? No es como que yo estoy poniendo palabras en la boca de Jesús. O sea, preguntale a ChatGPT cuál es la enseñanza oculta de Jesús, te suelta toda esta data. Literal. Literal. Parte 2, capítulo 7. El Salvador enseñó, el reino de los cielos no es visible para los ojos, sino que debe ser buscado en el interior del alma. Parte 3, capítulo 9. La verdad está escondida en el corazón del hombre. Solo aquellos que buscan dentro de sí mismo hallarán la luz verdadera. Apócrifo de Juan, uno de los apóstoles. Atento. Y dijo, Jesús le dijo a Juan, el conocimiento verdadero no se encuentra en el mundo exterior, sino en la profundidad del ser interior. O sea, literalmente repite cosas en todos lados, pero se ve que es lo que decía en serio, porque uno cuando quiere enseñar estas cosas y quiere que a uno se lo quede, el Buda lo decía todo el tiempo. O sea, no puede ser que Jesús diga una vez, miren que es el mundo interior lo que tienen que cultivar, y ya está, y después seguía con lo de la fe y la compasión y el amor. Esto se los decía a sus discípulos más aguerridos para que dijeran, que se te quede en mente porque es por acá, no hay otra vía, no hay otra vía para el reino de los cielos. Capítulo 7. Apócrifo de Juan. El reino de Dios está en el corazón de cada hombre. La búsqueda exterior es inútil sin la comprensión interior. Capítulo 9. La luz verdadera brilla desde el interior del ser. La verdadera búsqueda es aquella que se dirige hacia adentro. Capítulo 15. Quien busca la verdad fuera de sí mismo está condenado al error. La verdad debe ser encontrada en el corazón y el alma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a Jesús no le molestaba repetirte 20 veces la misma pelotudez para que se te quedara en la mente. Al menos si eras uno de sus discípulos que más aguerrido estaban con la enseñanza, ¿no? Que según tengo entendido, la más versada es María Magdalena. Que bueno, en realidad no se llama María Magdalena, pero eso es otra parte de la historia oculta de Jesús. No estoy hablando tanto de la historia en este podcast, sino más bien sobre la enseñanza y cómo se desliga un poco todo lo que enseña de la iglesia y el por qué también, ¿no? Leamos evangelios canónicos. Esta interpretación es mía. Igualmente la voy a leer. Voy. Igualmente la voy a leer porque, bueno, lo reflexioné hace unos cuantos días. Así que, Mateo 5.3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Para mí, según lo que escribí acá, o sea, para mí yo del pasado, esto habla de que los más beneficiados por el reino de los cielos, entre comillas, serán esos que no se aferren a sus posesiones, aquellos que se separen a gusto de su identidad y encarnen plenamente la conciencia divina. Capaz que ya me estoy yendo en esoterismo yo, pero es que escuchaste los dichos de Jesús, o sea, no hay más esotérico que eso. Mateo 5.18. Voy a leer un poquito de todos los evangelios. Bueno, no, de hecho no, solo voy a leer Juan y Mateo. No importa. Mateo 5.18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En mi interpretación, esto habla de que mientras haya gente que permanezca en el sufrimiento del reino terrenal, no hay forma de hacer vivir a las personas en paz sin regularlas bajo la ley. En este caso hablamos, quizás, imagino, de la ley de Moisés, ¿no? Que Jesucristo mismo cuando él se reconoce como el Mesías y la gente dice, bueno, entonces la ley de Moisés ya la dejamos hasta acá, o sea, te seguimos a vos y esto que se vaya a la mierda. Y Jesús dijo, no, yo no estoy para hacer disputa con esta ley, yo estoy para hacerla cumplir. Mateo 6.20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Una vez más, Jesús hablando de la importancia de priorizar el mundo interior frente al exterior y predicando el desapego, al igual que mi compadre, el Siddhartha Gautama, que yo tanto lo amo. Mateo 7.1 y 2. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Eso de no midas con la misma vara, bueno, eso salió de la Biblia. Claro principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. De las leyes herméticas. Muy, muy, muy claro. Mateo 13.13, y ya estoy por terminar. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden.
En este pasaje, Jesús reconoce que no todos están preparados para entender la enseñanza divina, puesto que demográficamente, esto ya lo dije antes, pero lo noté igual, puesto que demográficamente sus discípulos eran analfabetos en su mayoría. En mi opinión, ni sus propios discípulos recibieron la enseñanza como él mismo creía, sino por el contrario, Jesús adaptó dicha enseñanza a algo más conocido como era el teísmo propio de la religión judía. Sus mismos discípulos le preguntaban después de los sermones qué significaban las parábolas, así como la del sembrador, la de la mala hierba o la del grano de mostaza y la levadura, que es de la que hablé hace un ratito. Juan, pasamos a Juan, y tengo solamente 2 escritos sobre Juan. Juan 15:12. Muchas cosas quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Bueno, esto cuando yo lo leí, este es un discurso de la última cena, por cierto. Esto lo saqué todo de la Biblia, literal. Tengo una Biblia, la leí y dije, a ver qué puedo interpretar de acá. Bueno, en realidad le pregunté a ChatGPT en qué puntos de la Biblia podía leer solo los extractos en los que Jesús hablaba, y me leí eso. Obviamente no me voy a leer la Biblia entera, es una historia de ficción. Para mí, ¿no? O sea, esto se puede debatir. Juan 15:12. Muchas cosas quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. En la última cena, Jesús está al tanto de que sus discípulos siguen dudosos y con muchas preguntas. Él alude a que se irá y luego vendrá un tal Espíritu de la verdad, que para mí debe ser el Espíritu Santo o se refiere a su propia resurrección. Sea cual fuera, Jesús deja a luz muchas veces que ni sus discípulos están listos para el mensaje, más allá de las miles de veces en las que preguntan a qué se refiere en todos los evangelios. Último escrito. Juan 15, 22 y 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Jesús habla del poder de hacerse consciente. Podés ignorar el estar haciendo algo malo, pero una vez que sos consciente de que eso es malo, ya no podés repetirlo sin que pese en tu conciencia. Jesús, en resumen, hablaba muchísimo del viaje interior. Claro que hay otras cosas que profetizaba, como la fe, la fe entre comillas, porque lo que hoy en día conocemos por fe, Cristo no lo entendería, porque esa es una traducción de otra palabra. O sea, la de traducciones que se han hecho en la Biblia y en la historia de la iglesia es ridícula. Si vos lees hoy la Biblia, no podés leerla con un enfoque histórico, porque es un libro que está con un enfoque teológico, pero 100% teológico además. Y bueno, creo que con esto ha sido suficiente para concluir este episodio. Llevo... ¿cuántos? 45 minutos grabados. Ok. Y creo que he logrado exponer un poco lo que realmente pensaba Jesús, ¿no? Claro que también pensaba las cosas que decía en la Biblia, al menos eso es lo que creo yo, porque son cosas que no chocan tanto con lo que está diciendo acá. Sin embargo, creo que la enseñanza de Jesús tenía otra capa mucho más profunda, en la que entran no solo los místicos que querían formar una religión con seguidores, sino también las enseñanzas de los místicos que querían iluminar a sus propios seguidores, ¿no? O sea, yo creo que Jesús quería mejorar la vida de las personas. Sin embargo, entendían que la mayoría de las personas no estaban listas para dar ¿cómo lo puedo decir? Un salto de conciencia, ¿puede ser? Sí, puede ser. Como se habla también de la conciencia crística, él profetizaba el autocultivo de uno mismo, él profetizaba el amor hacia uno mismo también, el amor hacia los demás. Esto va ligado a mucha interpretación también, ¿no? Esto es lo que yo interpreto al menos, de lo que he leído de la Biblia y de lo que he estado estudiando todos estos meses, que me parece muy interesante. Una vez más me gustaría decir que me apena un poco haberle guardado algo de rencor a la figura de Jesucristo. Si bien mantengo y enalzo mi rencor por la iglesia, que bueno, tampoco es rencor, o sea, no me ocupa lugar en la mente diciendo cada vez que paso por una iglesia digo, qué puto el Papa. Pero, o sea, eso no me pasa, ¿no? Pero alguna que otra vez me pasará igual, pero la mayoría de las veces no. Así que nada, fue un placer para mí darles a todos ustedes una pequeña pincelada de las enseñanzas verdaderas de Jesucristo, ocultas mejor dicho, porque no es que las otras sean falsas. Y bueno, concluyo este episodio diciéndoles que Jesucristo es un capo y es un maestro y aguante Jesucristo. Si me escuchara mi yo de 12 años ahora mismo me pondría una cara de repulsión, pero absurda. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado, gracias por estar del otro lado. Puedes escuchar los otros podcasts. Si te gusta, dejas un like. Si no te gustan, dejas un like también, porque eso es para shadowbanearme el canal. Así que nada, yo fui Rukair, esto es Divagando con Autotune, que ya no sé ni si es un podcast sobre psicología, sobre historia, sobre teología, sobre iluminación espiritual. Ya no sé qué mierda es esto,
pero seguiré trayendo episodios para que aprendan conmigo de las cosas que a mí me interesan, ¿no? Una vez más, otra vez. Lo último que me gustaría decir es que a mí no me interesa que nada de esto sea verdad, ni me interesa que nada sea mentira. Yo solo agarro lo que me sirve y lo que pienso que le puede servir a los demás. Y si alguien me dice, che, no, sabes que yo soy teólogo experto, que bueno, para ser teólogo experto tenés que estar al pedo, hermano. Pero bueno, si sos teólogo experto y decís que todo lo que yo digo está mal, la verdad me la sopla. Así que yo fui Rukair, escúchenme en Spotify, escuchen mis temas, escuchen mis otros podcasts. El último fue sobre la marihuana, el anterior fue sobre el Buda, el anterior fue sobre... Hasta el próximo episodio.